Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a compartir el Evangelio, la palabra del Señor que ilumina nuestra vida, que guía nuestros pasos, nuestras senderos, que cada día podamos nosotros reconciliarnos con el Señor, vivir ese mandamiento del amor, vivir ese mandamiento de que nuestro corazón está hecho para amar constantemente. Y por eso dejemos nosotros que la palabra de Dios pueda moldear nuestro corazón a la voluntad de Dios, que nosotros podamos vivir ese encuentro con el Señor, vivir la experiencia del encuentro con Jesús, dejándonos guiar por su amor, por su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 9. Les informamos, hermanos, de la gracia de Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Puesto que, según sus posibilidades, se los aseguro, incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta a favor de los santos. Y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En vista de esto, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre ustedes, ya que habiendo sido él quien la había comenzado, y lo mismo que sobresalen en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta obra de caridad. No se lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar mediante el interés por los demás la sinceridad de su amor. Pues conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 145. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañaré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí, queridos hermanos, escuchamos nosotros esta idea central del Evangelio, que Jesús dirigiéndose a sus discípulos le dijo: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Es aquí, queridos hermanos, la fortaleza. Es aquí, queridos hermanos, donde se puede medir nuestro corazón.
Nosotros, un enemigo, una persona que nos ha hecho algún mal, una persona que nos ha hecho algún daño espiritualmente, materialmente, una persona que nosotros pues está a nuestro lado y que en algún momento hemos recibido un daño que prácticamente terminamos como enemigos totalmente, alejados por una situación de enemistad. Y es allí donde el Señor viene a darnos a nosotros esa novedad de la vida cristiana. Amen a sus enemigos. Por lo tanto, es salir mucho más allá, es incluso reconocer, queridos hermanos, ese encuentro con el hermano. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio y nos da esa misma práctica el Señor cuando nos hace esa invitación en la cruz, cuando ve a aquellos que le han crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí, queridos hermanos, el perdón que nos lleva a nosotros a esa dimensión del amor que va mucho más allá, que nace propio de ese amor a Dios, y porque yo me siento perdonado por Dios y porque yo mi corazón no quiero vivir en el rencor, en la enemistad, puedo perdonar a la otra persona en un lenguaje del amor. Pero atentos, queridos hermanos, cuando Jesús nos dice amar a los enemigos, no quiere decir que precisamente nosotros nos despreciemos a nosotros mismos y que nosotros no nos valoremos en nuestra dignidad de hijos de Dios. Hay situaciones que sabemos que son insoportables, hay situaciones en las cuales nosotros sabemos que tenemos que mantener una distancia simplemente por el hecho del bien por esa misma persona y del bien por nosotros mismos. Y esto, queridos hermanos, no quiere decir que vivamos una constante enemistad, sino que podamos nosotros reconocer también aquellas realidades que son también muy dolorosas. Sabemos, por ejemplo, de situaciones en las cuales está el peligro de la propia vida, cuando ya nuestra propia vida entra en peligro, cuando nuestra propia dignidad entra en peligro. Es allí donde también nosotros pues estamos llamados a estar muy atentos, a vigilar pues nuestra propia vida, que tiene su propia dignidad, pero es allí donde el Señor nos llama también a salir de nosotros mismos, a estar muy atentos con aquellas situaciones en las cuales pues nosotros estamos llamados a reconciliarnos. Y estas situaciones en las cuales estamos llamados a reconciliarnos, pues requiere de nosotros un paso muy fuerte, que es un paso de reconocer la realidad en la que nos encontramos. Podemos tener una enemistad, pero no vivir en esa enemistad concretamente siempre. Hay personas que incluso ni se saludan, que viven constantemente en un conflicto toda la vida, años. Pensemos en hermanos que no se saludan, que no se dirigen la palabra por un malentendido que pudo haber sucedido. Por eso, ojalá que siempre nosotros podamos redescubrir y encontrar espacios de encuentro, que podamos nosotros hablarnos entre nosotros, que podamos nosotros tener esa capacidad de ir más allá, de no encerrarnos en nuestras propias limitaciones, en nuestras propias categorías humanas, que nosotros podamos ir a ese encuentro. Por esto requiere ese amor de saber que la otra persona es hijo de Dios, que nosotros, como en continuidad del Evangelio del día de ayer, no busquemos la venganza, sino que nos reconciliemos con Dios y poder nosotros reconciliarnos con nuestros hermanos. Cuántas enemistades, y esas enemistades yo las puedo sanar ya en el corazón. Es verdad, queridos hermanos, que cuando hemos pasado una situación de heridas, de dolor, a veces queremos decir, pues queremos que todo sea como antes. Lógicamente no podemos decir que todo puede ser como antes, tiene que ser mejor. Y después de que han habido heridas en la familia, que han habido heridas en nuestro corazón, no podemos simplemente limitarnos a decir que todo tiene que ser como antes, tiene que ser mejor. Tenemos que salir de nuestros propios límites para que sean mejor, del perdón, de la reconciliación y del encuentro con el Señor. Queridos hermanos, cuánta enemistad, y la enemistad que nace en las familias, que nace en el corazón, que nace en nuestras propias limitaciones, esa enemistad se va creciendo. Cuántas dolor vemos en enemistades en los pueblos, enemistades entre pueblos que no se hablan entre ellos, enemigos totalmente. Vemos la consecuencia de las enemistades de pueblos como consecuencia de la guerra, pueblos totalmente en guerra
por enemistad, porque no tenemos y hemos perdido esa capacidad de diálogo. Que aprendamos nosotros a dialogar en familia, que aprendamos nosotros a escucharnos, sobre todo también a escucharnos. No queremos escuchar a las otras personas, no le queremos escuchar, y ese es el primer paso de la enemistad. Cerramos el corazón y no queremos escuchar a esa persona. Al contrario, dediquemos espacio a escuchar atentamente a la otra persona, que podamos escucharle con atención y que podamos nosotros vivir constantemente ese lenguaje del amor, de salir de nosotros mismos. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.